Ya la estoy grabando. Gracias por hacerme acuerdo. Repetimos entonces la pregunta de Micaela. No tiene que confundir los métodos de interpretación, es decir, las formas en que el intérprete se acerca a la norma para lograr entenderla y desentrañar el sentido, que eran los métodos que vimos, gramatical, histórico, lógico sistemático y teleológico, de las clases de interpretación que en realidad lo que buscan ver es quién es el sujeto que aplica los métodos interpretativos. Entonces, si el sujeto es el mismo que creó la norma, estaremos frente a una interpretación auténtica. Si el sujeto es el que, digamos, tiene la última palabra en materia de interpretación, es decir, dice, bueno, esta es la interpretación correcta y no se discute más, estamos frente a la interpretación definitoria o definitiva. En nuestro país, este sujeto es la Suprema Corte de Justicia. Si el sujeto que realiza la interpretación es aquel que hace ciencia del derecho, estaremos frente a la interpretación doctrinal. Y si el sujeto que realiza la interpretación es aquel que trata de aplicar a casos concretos, a la vida cotidiana, esos preceptos abstractos, en este caso constitucionales, estaremos frente a la interpretación operativa. Y esta interpretación operativa, tengan en cuenta que no solo la hacen los jueces, sino la puede hacer cualquier funcionario estatal. Sí, no sé si quedó clara la diferencia entre métodos y clases de interpretación. ¿Cómo no, Susana? La interpretación auténtica es la que realiza el mismo sujeto que hizo la norma. Por ejemplo, el Poder Legislativo es, digamos, el sujeto que aprueba las leyes en nuestro país, el Parlamento. Entonces, ¿quién va a realizar interpretación auténtica de la ley? El mismo Parlamento. ¿Por qué? Porque fue él quien hizo esa ley. Entonces, el Parlamento perfectamente puede sacar una nueva ley diciendo que interpreta una ley anterior en determinado sentido. De alguna manera, es el sujeto que puede aclarar lo que quiso decir él mismo cuando creó la norma. En el caso de la Constitución, en países como nuestro de constitución rígida, la interpretación auténtica la realizará el Poder Constituyente. Bien. Si no tienen más preguntas, empezamos con la clase de hoy. Hoy vamos a ver constitucionalismo. Yo, profe, estaba esperando que Tatiana, ¿cómo no? Adelante. Me quedó una duda, en realidad más que nada sobre el concepto. ¿Qué es la ponderación? Bien. Sí, tengo la definición que habla del derecho, no es únicamente regla, sino un principio también puede ser, Sí. pero realmente no me quedó claro el concepto. Tenemos en base a la interpretación, cuando tenemos, digamos, cuando terminamos la tarea interpretativa y puede haber más de un resultado, y esos resultados ponen en conflicto diferentes derechos, por ejemplo, el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, el derecho al honor, el derecho a la libertad de expresión, o el derecho a la intimidad y la libertad de expresión, como vimos ejemplos de los tribunales españoles ayer. Tenemos que decidir cuál de los dos derechos tiene que primar o qué norma es la que vamos a aplicar entonces. Y hay diferentes criterios que dan respuesta a esta situación. Tenemos el criterio de la subsunción, que dice llanamente prefiere un derecho, protege un derecho sobre el resto, que es el que, como les decía, sostengo personalmente. Existe el criterio de la ponderación, que busca dar un equilibrio
a la protección de los derechos sin, de alguna manera, anular ninguno, o trata de no anular ninguno, y para lograr esto hace una mirada no solo desde desde el plano normativo estricto, es decir, analizando la norma, sino que también recurre a los principios generales del derecho, a los principios de derecho de la materia que corresponde, principios de derecho constitucional, principios de derecho civil, además de los principios generales. Habíamos dicho que los principios generales del derecho eran esos. Principios eran generales y eran de derecho. Principios porque estaban antes. Al principio de todo estaban antes que las normas jurídicas, que se aplicaban generalmente a todas las normas y que tenían carácter jurídico, de principios de derecho. No sé si quedó más claro ahora, Tatiana. Si no queda clara la explicación, le dicen no y de Ah, vuelta no, empezamos. no, no podía activar el micrófono, perdón. La verdad no te voy a ser sincera, más o menos, supongo que con la lectura y teniendo en cuenta el apunte que acabo de sacar de lo que decís, lo voy a poder complementar. Cualquier cosa, pues, como le decíamos, va a estar el material y si no tienen los foros, se lo El plantean foro, de nuevo en clase. sí, bien, gracias. Profe, yo tengo una consulta. Sí, El tipo de interpretación definitiva no me quedó muy claro. bien. Em, por ejemplo, en materia constitucional, y tal vez ya de paso puedo responder a Sofía, que está preguntando. Em, Hay varios sujetos o actores que pueden interpretar la Constitución. Eh, el Poder Ejecutivo, un funcionario estatal, el Poder Legislativo, según el artículo 85, tiene la posibilidad de hacer una interpretación legislativa de la Constitución, pero tiene valor, esa interpretación no tiene valor de interpretación auténtica, sino que tiene valor de ley. Y como tal puede ser objeto de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. El Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia, también tiene competencias, según el artículo 256 de la Constitución, en interpretar la Constitución y, sobre todo, cotejar esa interpretación que realice con las leyes. De todos los sujetos que puede interpretar la Constitución y de las diferencias que existan entre esos sujetos en la forma de interpretar la Constitución, hay uno de ellos que va a tener la palabra final, que su interpretación va a ser la interpretación definitiva y luego que él realice esa interpretación, según el ordenamiento jurídico, esa interpretación va a ser la correcta y no se puede discutir más el tema. Esa es la interpretación definitiva o definitoria. ¿Sí? Es aquella que realiza el sujeto que según el ordenamiento jurídico tiene la última palabra y luego que él se pronunció no se discute más. En nuestro derecho es la Suprema Corte de Justicia. En materia de interpretación constitucional, esto se ve en la declaración de inconstitucionalidad de la ley. Repetimos, el Poder Legislativo aprueba una ley y hace, por ejemplo, una interpretación legislativa de la Constitución. Es una interpretación válida y reconocida por la Constitución, tiene competencias otorgadas por la Constitución el Poder Legislativo para hacer esto, pero se plantea frente al Poder Judicial que esta interpretación que hizo el Poder Legislativo en realidad es contraria a la Constitución, violenta a la Constitución. Entonces, la Suprema Corte de Justicia va a opinar, va a hacer su interpretación de la Constitución y determinará si esa ley es contraria o no es contraria a la Constitución. Una vez que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie, ese pronunciamiento va a ser el final, es el definitivo y no se puede discutir más el tema. ¿Sí? Bien, gracias. De nada. Sofía, no sé si quedó claro cuál es la interpretación legislativa.
Bien, la subsunción básicamente, compañero Rodríguez, o compañera, perdón, Andy, lo que establece es que uno de los derechos, cuando existe un conflicto de derechos y hay que resolver la situación, uno de los derechos va a primar sobre el otro. Se va a preferir uno y se va a dejar de lado el otro, básicamente. El resto de los criterios, como son la ponderación y luego la armonización, eh, buscan de alguna manera, dicen ellos, proteger todos los derechos a la vez. Pero desde nuestro punto de vista, pues, mío, no sé, Ángel, ¿tú qué opinas? En realidad creo que esto no es posible. O muchas veces, como hablábamos ayer, como considero que el derecho no es neutro, tiene una ideología. Es de alguna manera una forma de hacer prevalecer la ideología que está detrás del derecho antes de la protección del derecho específico que se quiere proteger. Bien, si no hay más preguntas, arrancamos con condicionalismo. En este caso, Gabriel, disculpa que no prendía el micrófono. Sí. Concuerdo contigo y agrego que lo más importante es proteger el derecho, ¿tá? Y verlo desde ese punto de vista, ¿tá? Más allá de que siendo realistas y un contexto histórico, las ideologías siempre influyen, influyeron y van a influir, pero hay que buscar la protección del derecho como máximo. Eso es una cuestión central en todo tema que estemos analizando, sin desconocer tampoco, como ustedes universitarios, los otros conceptos, ¿no? Perfecto, bien. Totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy y vamos a tratar de utilizar otros recursos a ver si le salen mejor que la clase de ayer. A ver si les puedo compartir pantalla. A ver. Profe, Sí, adelante. ¿puede ser que el link que usted dejó del audiovisual en el Word no funcionaba? ¿Puede ser? ¿De qué tema, perdón? Constitucionalismo, me parece. Puede ser, puede ser. Lo voy a revisar. Es Dale, posible que genial. no funcione. Dale. Bueno, entonces empezamos con la clase de hoy. ¿Todos pueden ver bien la presentación? Bien. Ángel, vos cualquier cosa me interrumpís por las preguntas que hayan en el chat. Perfecto. Cada tanto que hacen preguntas, juntamos algunas y vamos viéndolas todas juntas. Bárbaro, genial. Empezamos entonces. Bueno, para empezar, ustedes tienen que tener en claro que la idea y el término constitución que hemos tratado de definir desde la primera clase tienen un sentido y un valor fundamentalmente histórico. Por esto que la idea actual de la Constitución es fruto de una evolución histórica a través de los diferentes textos constitucionales que han garantizado los derechos. La separación de poderes también, el principio democrático, y se ha garantizado también o se ha tratado de asegurar que la Constitución sea la norma suprema. A pesar de esto, es posible dar al término Constitución un significado diferente de aquel que le estamos dando ahora, que le damos hoy en día. Y también de aquel que se le dio en algún momento de la evolución que acabamos de mencionar y que, bueno, que vamos a desarrollar. De una forma muy amplia, muy amplia. El sentido de constitución se puede referir a cualquier forma de organización política. También aquellas preestatales y anteriores a nuestra época, la época contemporánea. Todas esas van a reflejar
incluso también aquellas que encontramos en la antigüedad, la creencia de que era necesario limitar el poder a través de una norma. Desde la época romana, en la antigüedad, en todas las épocas, si bien el concepto de constitución o el sentido que se le da a la constitución es diferente, subyace esa idea de que es necesario limitar el poder a través de una norma. ¿Sí? Entonces, tiene que quedarles claro que más allá de lo que acabamos de decir, la idea o el término de constitución, tal como lo entendemos hoy en día, tiene su origen en el siglo XVII en Inglaterra, en la Revolución Francesa, un siglo después, y con la independencia de las 13 colonias británicas en Norteamérica, que luego se conformarían en los Estados Unidos de Norteamérica. Es en esos momentos donde se toma real conciencia de la necesidad de limitar el poder y de que la mejor forma de lograr esto es a través de la división de poderes, la de reconocer y garantizar la libertad de los individuos, y que entonces va a ser necesario, para lograr todo esto, establecer por escrito esos límites, ya sea en una o en varias normas. Acá es que podemos unir la idea de constitución con la idea de Estado de derecho, ¿no es cierto? Básicamente, el Estado de Derecho significa la subordinación del poder al derecho, la separación de poderes también, y también implica el principio de legalidad. Todos estos principios o estas ideas fueron recogidas en las primeras constituciones contemporáneas. El constitucionalismo surge entonces como una respuesta a la necesidad cada vez más creciente de limitar el poder absoluto que tenían las monarquías. Esa necesidad, más allá de las ideas de la Ilustración, responde a los intereses de la burguesía como clase social pujante. ¿Necesitaba la burguesía un contexto diferente para poder desarrollar sus ideas, ya sean políticas o económicas? Y parte de ese contexto implicaba la posibilidad de intervenir en las decisiones políticas. Y esto no era posible en las épocas de las monarquías absolutas. Entonces tengan presente, la limitación del poder a través del derecho se da justamente por el sometimiento del poder al derecho, por la separación de poderes y por el reconocimiento de los derechos fundamentales. Y vamos a definir ahora derechos fundamentales como esos ámbitos de la vida de las personas que son ajenos y reservados a la intervención del derecho y por tanto también del poder. Como una notoria expresión de lo que acabamos de decir, podemos citar el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establece que toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada ni determinada la separación de poderes, no tiene constitución. Y ahora les pregunto, ¿qué tipo de concepto de constitución de los que vimos adoptó este artículo 16 de esta declaración? Les cedo la palabra. ¿Puede ser valorativo? ¿Puede repetir la ley? Acá preguntan también, Gabriel, si puedes repetir artículo.
Debe tener el micrófono apagado, profe. Gabriel, Bueno, nos lo apagué, escuchás? sí, perdón, para escucharlos y disculpen, seguí hablando. No, No, está bien. repetimos el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este artículo establece que cualquier sociedad en la que no se asegure la garantía de los derechos y no se determine la separación de poderes, no tiene constitución. Entonces, la compañía correctamente decía que era un concepto valorativo el adoptado por esta declaración. ¿Por qué es un concepto valorativo? Porque de alguna manera, si no cumple con determinada ideología, esa constitución no la reconoce como tal. Bien, perfecto. ¿Alguien más? Tenemos manos levantadas. No, nada, yo iba a decir algo parecido. Bien. ¿Alguien más? Porque considera el método democrático, puede ser. Aplica los métodos sociológicos. No, en realidad, si ustedes recuerdan el concepto sociológico de constitución, buscaba definir la constitución bajo los factores reales de poder. ¿Sí? Trataba de definir la constitución como lo que era o se entendía en la realidad con la constitución y no lo que debía ser según el texto escrito. Esos eran los conceptos sociológicos. Los conceptos valorativos, como bien dijeron ustedes, entendían que si una constitución no adoptaba determinada postura ideológica, no era una constitución. Y aquí justamente es lo que está diciendo esta declaración, este artículo de la declaración. Si no se garantizan los derechos, si no existe la separación de poderes, en realidad esto es una postura ideológica, no hay constitución. No sé si tenemos preguntas en el chat, Ángel. Profe, una pregunta. Sí, No, no adelante. tenemos. ¿No podría ser, por ejemplo, también sentido material? Porque estaba leyendo acá y dice que hace referencia a la Constitución, es la norma que regula ciertas materias en determinado sentido. De lo contrario, no es una Constitución. Y en el caso de que no tuviera todas esas materias, no sería una Constitución, entonces no tendría Constitución. Correcto. Cuando vimos el concepto material de constitución, vimos que existían conceptos materiales en sentido estricto y también el sentido, concepto material garantista, que toma valores, toma elementos de los conceptos valorativos y como bien dice la compañera, si determinadas formas de la constitución tienen que estar reguladas en cierto sentido, si no, no es una constitución. Gracias, profe. Pregunta Gabriel, ¿de Sí. dónde es el artículo 16? El artículo 16 es de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Si quieren, se las podemos dejar colgada esta declaración en EVA, si la quieren leer. Bien, si no hay más preguntas, seguimos. Si bien ese concepto valorativo o material garantista que adoptó el constitucionalismo sigue presente hasta hoy en día, ¿no? El contenido de los valores e ideas que han tratado de garantizarse en todo este proceso, sí tenemos que reconocer que han ido cambiando, que han ido mutando. En un primer momento, cuando comienza todo este proceso, la limitación del poder buscaba garantizar, como dijimos, la posición de la burguesía como clase dominante en ese momento. Entonces, esto se tradujo en la limitación del poder, en el reconocimiento de los derechos fundamentales, pero todas estas limitaciones del poder y el reconocimiento de esos derechos
iba a estar reservado únicamente para esa clase social. El sufragio era restringido o censitario, se excluía a las mujeres, a las personas de determinada raza, a los esclavos y también a las personas que no tuvieran cierta posición económica. Este momento del desarrollo del constitucionalismo, en nuestro país lo podemos ver con la Constitución de 1830, donde se aseguraba o se garantizaba las libertades fundamentales, pero la participación en la vida política estaba restringida a cierto grupo. El voto era censitario, no podían votar los esclavos, no podían votar las mujeres, no podían votar aquellos que vivieran de un salario, no podían votar, por ejemplo, los soldados de línea, los ebrios consuetudinarios, decía el texto. De alguna manera, era una, por así decirlo, democracia o libertad reservada para unos pocos. A través de las luchas y las conquistas sociales del proletariado durante todo el siglo XIX y los primeros 30 años, podemos decir, del siglo XX, distinguimos un segundo momento en esta evolución del constitucionalismo. Aquí se reconocen y se garantizan los llamados derechos económicos, sociales y culturales, o derechos de segunda generación. Las libertades fundamentales, reconocidas en ese primer momento del constitucionalismo, podemos llamar los derechos de primera generación, y estos derechos económicos, sociales y culturales, podemos llamarlos derechos de segunda generación, que se expresan en este segundo momento del constitucionalismo. Entonces, pasamos aquí de constituciones que garantizaban exclusivamente las libertades y los derechos políticos básicos, que era lo que le interesaba a esa clase social, a constituciones que reconocen o consagran derechos con contenido social y económico. Estos derechos tienen un carácter adicional, que son universales, se van a aplicar a todos y no solo a algunos, y que fundamentalmente van a favorecer a la clase trabajadora y a los menos privilegiados. Yo les pregunto, en este nuevo momento del constitucionalismo, ¿ustedes creen que se ha limitado o que se ha producido una nueva limitación del poder a través del derecho? ¿Cómo, profesor? Nosotros dijimos que básicamente la idea del constitucionalismo es la de ir limitando el poder a través del derecho. En un principio el poder estaba concentrado en una sola mano, en el caso de la monarquía. Y a su vez, entonces, buscaba limitar ese poder separándolo, de alguna manera también desconcentrándolo. En este segundo momento, donde el poder de alguna manera estaba centrado, luego del reconocimiento de las libertades fundamentales, en la clase social burguesa. ¿Creen que se ha producido una nueva limitación del poder a través del derecho? Sabrina, adelante, que tenés la mano levantada. Sí, yo creo que sí, pero que en este caso la limitación del poder iba dirigida a lo que es la burguesía, de manera de asegurar que, digamos, el resto de la población tuviera acceso a los mismos derechos. Bien. Te agrego un par de comentarios del chat, Gabriel. Sí, decime. La compañera Rodríguez dice que en esa época sí, y después el compañero Menéndez dice que para la edición de hoy en día es a medias, pero para la época era un cambio grande. Agregando a la compañera Rodríguez que porque le sacó algunos derechos a la monarquía y le dio otros a la burguesía. Bien. Correcto lo que dicen. Tenemos personas más que levantaron la mano. Adelante. ¿Quieren activar el micrófono? Sí, que también pasó más adelante, creo que es después de la Revolución Rusa o algo así, que pasó que empezaron a limitar más
como que se dan cuenta que seguía estando el poder en manos de algunos. Entonces toda la parte socialista se empezó a meter, digamos, y tuvo que haber un gran cambio en el constitucionalismo para poder que haya el sufragio universal, digamos. Por ejemplo, Más o menos. Sí. por ejemplo, fundamentalmente, no solo el reconocimiento de los derechos de segunda generación, que eran muy importantes, sino poner en marcha el constitucionalismo del primer momento para todo el mundo, y no solo para unos pocos. Las libertades fundamentales para todos, el voto para las mujeres, la participación política para las mujeres, cosa que no sucedía en ese primer momento. Entonces, aquí yo comparto con lo que ustedes han dicho, se ha limitado nuevamente el poder a través del derecho, reconociendo el acceso a derechos de ese contenido económico, social y cultural, pero también libertades fundamentales a aquellos que no accedían. Entonces, yo aquí me gustaría hacerles la siguiente pregunta. Ustedes recuerdan que vimos ese artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que decía que aquellas sociedades donde no estaban garantizados los derechos ni la separación de poderes, no tenía constitución, haciendo referencia a esas libertades fundamentales a los derechos de primera generación. ¿Podemos adaptar o extender esa afirmación, incluyendo los derechos de contenido económico, social y cultural? Es decir, esa sociedad donde no están garantizados los derechos fundamentales, la separación de poderes, ni el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, no tiene constitución, ¿estarían de acuerdo con esa afirmación? En el chat agrega la compañera Rodríguez que porque le sacó algunos derechos a la monarquía y le dio otros a la burguesía. Tiene constitución, solo que no respeta todos los derechos. Bien. Entonces, podríamos decir que tal vez el impacto real en la vida de las personas de este segundo momento del constitucionalismo no fue, como decía un compañero, definitivo. En su momento significó un gran avance, pero no se ve plasmado tal vez en la realidad actual. Porque si bien las libertades en teoría se garantizan, el acceso a estos derechos muchas veces queda como simples normas programáticas o expresiones de deseo y no como una obligación del Estado. A su vez podemos también distinguir un tercer momento en el constitucionalismo, cuando con los avances tecnológicos e industriales, las constituciones comenzaron a reconocer y tratar de proteger y garantizar los derechos llamados de las nuevas generaciones, que tienen una titularidad difusa y que se relacionan, como decíamos, con el medio ambiente, con la protección de la intimidad respecto de los avances en el campo, en el campo de la informática. Incluso actualmente se podría empezar a distinguir o esbozar por parte de la doctrina un cuarto momento, los derechos de cuarta generación, que estarían comprendidos por todo lo que involucra a la genética, y a los avances y a la manipulación. Es así entonces que podemos definir al constitucionalismo como el surgimiento más o menos generalizado en los diferentes estados de constituciones que permitan limitar el poder sometiéndolo al derecho.
establecer la separación de poderes y garantizar los derechos fundamentales. Hay que aclarar que este concepto de constitución valorativo y garantista que ustedes reconocieron y que hemos manejado hasta ahora, es fundamentalmente un concepto político, ideológico, pero que no significa o que no implica necesariamente la existencia de una norma jurídica escrita, ni tampoco se refiere al valor o al rango jerárquico que tiene esa norma dentro del ordenamiento jurídico. Gabriel, piden si puedes Sí. repetir el concepto, por favor. ¿Cómo no? El constitucionalismo puede ser definido, conceptualizado, como ese proceso donde, en forma más o menos generalizada, fueron surgiendo en los diferentes estados constituciones que trataron de limitar o permitieron limitar el poder sometiéndonos al derecho. Se estableció la separación de poderes y se garantizaron los derechos fundamentales. ¿Quedó? Sí, muchas gracias. Bien. Bueno, y más allá de eso que decíamos del carácter político del concepto que veníamos manejando, con excepción del constitucionalismo inglés, se vio la necesidad de plasmar ese concepto político en textos escritos que tuvieran vocación o carácter normativo. Es más, yo creo que en la concepción actual que tenemos de constitución no sería posible prescindir de esa característica, tener ese texto escrito y que tenga esa vocación normativa. No sería posible hoy hablar de constitución si no existe ese texto, ¿verdad? Que sea vinculante y que también tenga cierto rango jerárquico dentro del ordenamiento jurídico. Yendo un pasito más adelante, algunos autores, en algunos estados, se despejó toda duda y se sostuvo que era necesario agregar el carácter de supralegalidad, como forma de asegurar la realización, supralegalidad de la Constitución, perdón, por supuesto, ¿no? Como forma de asegurar de plasmar ese concepto político en el texto. Entonces, desde el punto de vista histórico, podemos distinguir tres modelos o tres corrientes de constitucionalismo. Si bien cada proceso en cada estado, cada país o cada región tuvo sus particularidades, podemos decir que todos pueden identificarse con alguno de estos modelos que vamos a mencionar a continuación. Estos modelos son el constitucionalismo británico, el constitucionalismo francés y el constitucionalismo estadounidense, que los vamos a ver, y vamos a ver uno más como una forma bastante original de constitucionalismo. Entonces, comenzando por el constitucionalismo británico, si no hay preguntas hasta ahora, empezamos con el constitucionalismo británico. Bien, si no hay preguntas, seguimos. Este modelo constitucional, el británico, el inglés, tiene la característica que es el primero en el tiempo, es el primero de todos. Es un sistema que al día de hoy carece de una constitución escrita y que tenga ese carácter de supralegalidad que mencionábamos hace un momento. Si quisiéramos aplicar el concepto formal de constitución, la constitución en sentido formal que vimos en clase, ¿cuál sería la conclusión a la que tendríamos que llegar? ¿Qué les parece? Que no tiene constitución. ¿Por qué?
porque no es escrita ni tiene un poder como el debido, como lo que vimos antes. Exactamente. El concepto formal de constitución implica la existencia de un texto escrito y que tenga un valor supralegal, es decir, que esté en la cúspide del ordenamiento jurídico. Por eso se acuerdan que se criticaba a ese concepto porque no era aplicable universalmente, no era aplicable a la Constitución inglesa. En el chat agrega Rodríguez exactamente eso porque no está en un documento escrito. Perfecto. Ahora, si recurrimos a la Constitución en sentido material, la respuesta que tenemos que dar, obviamente, va a ser otra. La Constitución inglesa, que está inserta en el sistema de Common Law, se rige por la costumbre y el valor del precedente judicial, que ustedes ya vieron en qué consistía cada una de estas fuentes del derecho en la clase que tuvieron con el profesor Pinto de Fuentes. La primera constitución británica, podemos decirlo, se remonta al año 1215 con la llamada Carta Magna que los nobles de aquella época lograron arrancar al rey Juan sin tierra. Y que básicamente se tradujo en el reconocimiento de ciertos derechos, entre ellos el de habeas corpus. Profe, Sí, adelante. perdona, ¿dijiste 1915? 1215, 1215. Ahí va, dale. En ese momento, o arrancando de ese momento, se puede decir que la historia del constitucionalismo británico es la historia de la lucha del Parlamento por limitar y quitarle poder al monarca. La aparición de parlamentos en esa época no fue un fenómeno exclusivo de Inglaterra. En esa época, los monarcas necesitaban recursos para financiar las diferentes empresas, por así decirlo, que querían realizar. Entonces convocaban a los estamentos, a los parlamentos, para lograr esa financiación. Pero a cambio de esa financiación tenían que realizar concesiones. Fue básicamente lo que le pasó al rey Juan sin tierra. Sin embargo, una vez que surgen las monarquías absolutas y que aparecen nuevas formas de financiación, como por ejemplo el oro de América, los monarcas ya no tuvieron necesidad de pedir recursos a los demás estamentos. Y por tanto, los parlamentos dejaron de ser convocados. Y así, los monarcas fueron consolidando ese poder absoluto porque al no convocar los parlamentos se evitaron el dar concesiones que implicaban limitaciones a su poder a cambio de recursos. ¿Alguna pregunta de este constitucionalismo británico? Cualquier cosa me interrumpe. Otro modelo es el constitucionalismo francés. A diferencia del constitucionalismo británico, el constitucionalismo francés nace de un proceso revolucionario, que básicamente supone una ruptura total con el régimen vigente hasta ese momento. Se diferencia, entonces, como decíamos, del caso británico, en el cual el poder de la monarquía había sido limitado de forma paulatina y se fue transformando en una monarquía constitucional. Hasta el momento de la revolución, en Francia la monarquía siempre fue absoluta. Vamos a ver, y tenemos que afirmar, que la influencia de esa revolución, la francesa, y del constitucionalismo francés, fundamentalmente en Occidente, es innegable. Y podemos decir que las características de este constitucionalismo francés serán las mismas que el resto del constitucionalismo en Europa, también con sus retrocesos.
El constitucionalismo francés fue, entonces, ese proceso que fue debilitando el poder absoluto del monarca en favor del parlamento también, pero hasta llegar a la república. Están presentes aquí las mismas ideas del constitucionalismo británico. Es decir, limitar el poder a través del derecho, la separación de poderes, el sistema parlamentario y el reconocimiento de las libertades fundamentales y los derechos. Tengan en cuenta que en un principio en Francia triunfó la idea de la Constitución como un instrumento fundamentalmente político y no un texto jurídico vinculante que limitara de alguna manera la soberanía del Parlamento. Y por supuesto, esto fue lo que condicionó el desarrollo de todo el constitucionalismo europeo por más de un siglo. ¿Y por qué se da así? Porque no se buscaba limitar el poder del Parlamento, sino justamente limitar el poder del monarca en beneficio del Parlamento. Por eso no era necesario un texto jurídico que limitara justamente al Parlamento. Y esto tenía como consecuencia que el reconocimiento de los derechos fundamentales no tenía garantía alguna frente al accionar de este órgano. Entonces, frente a esto, en las primeras décadas del siglo XX, se empieza a tomar conciencia de que existe una necesidad de adoptar cierto control de la actividad del Parlamento y que este control tiene que ser a través de la Constitución. Y a partir de ahí es que empieza a verse a esta como la norma fundamental y suprema. Y por tanto, surgen órganos especiales encargados del control de la constitucionalidad de los actos del Parlamento. ¿Por qué órganos especiales? Porque el Poder Judicial, desde el comienzo de la Revolución, estaba sometido a la ley. Se desconfiaba en Francia del Poder Judicial o del juez, porque este era un funcionario leal al monarca en su momento. Entonces se entendió que era necesaria la creación de órganos especiales que controlaran la constitucionalidad de los actos del Parlamento. Y es así, cuando veamos control de constitucionalidad, que existen varios sistemas y varias formas de control de constitucionalidad. Uno de ellos va a ser el sistema francés. Si no hay preguntas, pasamos a ver el constitucionalismo estadounidense. Fundamentalmente, lo que nos deja este constitucionalismo es la forma presidencialista de gobierno. El sistema federal y una temprana revisión de la constitucionalidad de los actos legislativos. Gabriel, Sí, tenemos una adelante. pregunta un poco anterior. Nos preguntan si el rey, a los jueces los ponía el rey o el parlamento en Francia. En Francia los jueces los ponían, antes, digamos, mientras existía la monarquía absoluta, los jueces los ponía el monarca. Por eso es que se desconfiaba del juez, para controlar la actividad del Parlamento. ¿Sí? Bien. Con la independencia de las 13 colonias británicas en América, que en poco tiempo pasaron a ser estados independientes y luego formaron un solo estado, surge entonces ese estado nuevo, sin la existencia de una monarquía a la que hubiera que limitar. No hay un poder absoluto del monarca al que haya que limitar. Pero sí existía la idea de que era necesario limitar el poder del Parlamento para evitar su tiranía. ¿Se recuerdan la relación que existía entre
las colonias inglesas en América y la matriz y el parlamento. Tal así que se llegó a sostener que no tenía que haber imposición si no había representación. Las colonias no tenían representación en el parlamento y eran las que sufrían más carga, por ejemplo, impositiva, entre otras cosas. Entonces veían al parlamento muchas veces como un tirano y que era necesario entonces limitar su poder. Me agrego un par de consultas más, Gabriel. Sí, adelante. Breno González, entonces se crean órganos para garantizar que el Parlamento cumpla con lo que se dicta en la Constitución. Esa es una. Exacto. Esos órganos en realidad se crean para controlar la constitucionalidad de los actos legislativos, de las leyes. Son órganos especiales cuya única función es esa. Vamos a ver otros sistemas, como por ejemplo el nuestro, donde el órgano que controla la constitucionalidad de las leyes es el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia. Y una más de Miranda García que dice, dijo que el estadounidense nos deja la forma presidencialista y qué más. La forma presidencialista de gobierno, el sistema federal, como forma de organizarse un Estado. Vamos a ver cuando veamos Estado, existen las formas de organizarse los Estados de forma unitaria, en forma confederada o en forma federal. En principio, estas 13 colonias adoptaron una confederación, cada Estado era independiente y luego conformaron un Estado federal, un único Estado. Y también aquí surge que Estados Unidos tuvo prácticamente desde un principio la vocación de la revisión de la constitucionalidad de los actos legislativos por parte del Poder Judicial. E increíblemente esta potestad, esta competencia, por así decirlo, del Poder Judicial, no fue establecida en la Constitución, sino que se dio en la práctica. También tenga que ver mucho con ese concepto de common law, ¿no? Pero lo vamos a ver cuando veamos también control de constitucionalidad, el caso Marbury versus Madison, que de alguna manera es el inicio del control de constitucionalidad en ese país. Y entonces, estamos diciendo que se consideraba que había que limitar al Parlamento. ¿Cómo se lo va a limitar? Fundamentalmente en su forma organizativa. El Parlamento se va a dividir en dos cámaras, separadas e independientes, y si bien las dos van a tomar parte en el proceso de elaboración de la ley, sí van a tener cada una competencias específicas también. El Poder Ejecutivo era elegido por el pueblo y no era designado por el Parlamento, como es el caso británico. Por lo que ese Poder Ejecutivo va a tener legitimidad propia. Entonces, no tiene sentido que el Parlamento pueda interferir en su integración y hacer caer a alguno de sus miembros, como si pasa en el sistema británico. Por tanto, la relación entre ambos poderes básicamente se va a basar en la facultad de impedir el actuar de uno por parte del otro, a través del veto presidencial o a través de la necesidad del permiso que dé el Parlamento al Poder Ejecutivo para realizar determinadas acciones, como por ejemplo las venias. Si no hay preguntas, continuamos. Profe, perdón, Adelante. ¿cuáles eran las dos cámaras? En realidad se organizó en dos cámaras. En realidad la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a nivel nacional. Fundamentalmente esto tiene sentido por la forma en que se organiza el Estado en Estado federal, ¿sí? Donde en una de las cámaras tienen que estar representados todos los estados, y bueno, la otra tiene otras funciones, pero también en una forma de limitar el poder del Parlamento. Muchas gracias. No por nada. Si no hay más preguntas, seguimos con este constitucionalismo que no lo van a encontrar en los textos que tienen disponibles, no lo vamos a preguntar tampoco en las pruebas, pero sí nos gustaría que tuvieran que sea una noticia de él, porque tiene
sus particularidades, y que es el constitucionalismo japonés. Y nosotros tomamos en realidad contacto con este constitucionalismo por culpa de uno de sus compañeros, pero no de este año, no se miren entre ustedes, no de este año, sino de un compañero del año pasado que nos hizo la pregunta y bueno, nos hizo entrar en el tema para poder dar respuesta y nos permitió a nosotros a su vez aprender. Por eso siempre le decimos que pretendemos que ustedes participen, saquen las dudas, planteen las interrogantes que quieran, porque más allá de que, por supuesto, es nuestro trabajo tratar de que ustedes aprendan lo mejor posible, nosotros también aprendemos mucho de ustedes. Este es un ejemplo. Y bueno, nos gustaría decir que no hay duda que el constitucionalismo del mundo occidental tuvo una notable influencia en el nacimiento y el desarrollo del constitucionalismo japonés. Desde incluso la primera constitución del sistema imperial, la primera constitución que se aprobó en Asia inclusive, que es la Asia Oriental, que es la constitución de Meiji de 1889. Llegando hasta en 1947 a una constitución de soberanía popular, que sustituyó a aquella, la de Meiji, y que está vigente hasta el día de hoy. Al igual que la Revolución Francesa, que constituyó un hito histórico y que se terminó, o hizo terminar al feudalismo en Francia, la restauración Meiji, que se da entre 1868 y 1912, tuvo como consecuencia la finalización de la época feudal de los samuráis en Japón, que se extendió desde 1185 a 1868. También tuvo la consecuencia de que Japón realizara una apertura al mundo occidental y asimilara e integrara rápidamente el derecho europeo continental y también el derecho anglosajón. ¿Por qué se da esta transición de ese feudalismo a un Estado moderno? En su momento, entre los años 1603 y 1868, gobernó el país el clan Tokugawa. Y en determinado momento se dio una imposibilidad del shogunato, que se entendía el gobierno sobre la tierra, que era un gobierno militar que se estableció en Japón a partir de la fecha que recién les mencionaba, 1185, hasta la restauración Meiji. El shogunato no pudo hacer frente, como decíamos, a las presiones políticas y económicas de las potencias occidentales. Se dio entonces la superioridad militar, evidentemente, y tecnológica de esas potencias, lo que obligó a Japón a firmar tratados desiguales de paz y amistad con Estados Unidos, con Holanda, con Rusia, con Gran Bretaña y con Francia. Así es que, como consecuencia de la imposición de estos tratados desiguales, surgen los primeros enfrentamientos bélicos entre las potencias aliadas y Japón. Y esto ocasiona una profunda crisis política social en el país del sol naciente, se lo conoce. Esto finalmente condujo a que quien llevaba adelante el gobierno sobre la tierra, el shogunato, renunciara para evitar una guerra civil. Y esto llevó a la restauración del gobierno imperial, que adoptó el nombre, el gobernador Mushito adoptó el nombre de Meiji. El emperador Meiji obtuvo entonces ahí el poder militar y político del país, y en el año 1868 proclamó lo que se llamaba el juramento de los 5 principios,
que, según se afirmaba, trataba de asentar las bases del Estado moderno y se comprometía a construir o realizar un gobierno representativo. Esa carta, ese juramento, fue el comienzo de la reforma política y social del Estado, que condujo finalmente a la aprobación de la Constitución de Meiji en el año 1889. Y en el año 1890 al Edicto Imperial de Educación. No sé si hay preguntas. Seguimos entonces. Bien. Esa Constitución de Meiji, promulgada en 1889, creó una forma de monarquía constitucional con el emperador en la cúspide, ¿verdad? Entonces, en esa Carta Magna, el emperador, por su autoridad divina y humana, era el jefe del imperio y concentraba toda la soberanía, la nacional y todos los poderes del Estado. Por lo tanto, a diferencia de las declaraciones que vimos y los principios que vimos en el constitucionalismo británico y el constitucionalismo francés, esta Constitución hizo solo unas pequeñas concesiones al constitucionalismo. Se quiso o se anunció el uso de una forma democrática, pero en realidad se estuvo mucho más cerca de una monarquía absoluta del tipo de las monarquías absolutas europeas. Y aquí la lealtad del emperador se volvió un valor fundamental en Japón. Esta Constitución no fue producto de una Asamblea Nacional constituyente elegida directamente por un sufragio universal, como sí se propuso en 1881, sino que finalmente fue elaborada por un grupo de expertos de élite, japoneses y extranjeros. ¿Dudas hasta acá, muchachos? No, en el chat tampoco, Gabriel. Bien. Como habíamos dicho, esa apertura que se produjo llevó a asimilar el derecho de Occidente. Entonces, junto a esa Constitución de Meiji de 1889 y al Edicto Imperial de Educación, se dictó también el Código Civil japonés de 1898. Y todas estas fueron, de alguna manera, consideradas leyes fundamentales que sustentaron la base de la vida política y social también en Japón entre los años 1868 y 1945, que era el final de la Segunda Guerra. Con todas estas normas se buscó independizar al país de la influencia jurídica que había tenido China hasta ese momento. El avance del constitucionalismo japonés, que fue en alguna manera modesto, realizado en la era Meiji, continuó en las diferentes, con los diferentes emperadores que lo sucedieron. Llegamos incluso a tener alguna reforma de carácter democrática cuando se aprobó el sufragio universal masculino a los mayores de 25 años en el año 1925. Pero este avance no estuvo exento de retrocesos y de retrocesos importantes. En 1925 se aprobó una ley de preservación de la paz, una especie de ley de seguridad interna, estando en funciones el príncipe Hirohito, y quien fuera después designado emperador Showa. Esta ley prohibía a cualquier organización que alterara el kokutai, que era, digamos, el sentido nacional japonés, ¿verdad? Y esa idea del gobierno divino. Y expresamente se penaba con firmeza el socialismo
y al comunismo, así como a otras ideologías. Se creó también en esa época la Policía del Pensamiento, que tenía la finalidad de investigar a los intelectuales y grupos ideológicos que pudieran amenazar el orden político y social que estaba centrado, como dijimos, en el emperador. Entonces, en la era del emperador Showa, que se extendió de 1926 a 1989, desde el punto de vista histórico y constitucional podemos distinguir tres etapas. La etapa militarista, la primera, que se caracterizó por la aventura imperialista de Japón, Japón moderno, que él libró diferentes guerras. Participó, por ejemplo, la guerra con China, la guerra con Rusia, invasiones militares en Manchuria, ¿sí? Y que finalizó con la Guerra del Pacífico y la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. En realidad en esta época básicamente se vio un retroceso en lo que tiene que ver con el constitucionalismo, porque en realidad el poder se vio concentrado en el emperador, en este caso el monarca. Esta época finaliza con la ocupación aliada de Japón, una vez que Japón pierde la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se legalizan nuevamente los partidos políticos, se legalizan los sindicatos, se aseguró el sufragio universal y se extendió en Japón por primera vez a la mujer y se redujo la edad para votar a 21 años. Se llevó adelante una importante reforma agraria que en realidad no había tenido precedentes ni siquiera en ningún país occidental. Y se reformó la educación basada en el modelo norteamericano, entre, bueno, muchas otras medidas. En base a esto, Japón recuperó su soberanía como nación con la firma del Tratado de San Francisco en 1951, y ahí terminó en el 52 entonces la ocupación aliada del país. Y luego reconocemos entonces un tercer periodo, que es el periodo de la posguerra, y que es el que se extiende hasta hoy en día. Y que podemos decir que renace el constitucionalismo cuando entra en vigor la nueva constitución, la constitución de 1947. Aunque técnicamente esa constitución se presentaba como una reforma de la constitución anterior, para evitar de una manera el trauma nacional de la ruptura con el pasado y cambio de un sistema político que podría decirse impuesto por las potencias de Occidente, los principios y normas que contiene son de la democracia occidental, son totalmente antitéticos con la idea de la soberanía popular que se traducía en la Constitución de Meiji de la soberanía imperial. Bueno, es a partir de aquí que se reconocen varios de los derechos. En el artículo 97 de esa Constitución se garantizan los derechos fundamentales del pueblo, que están desarrollados entre los artículos 10 y 40. Y esto tiene que ser una ley, se establece una ley suprema. Y se confía a esta ley suprema para las futuras generaciones que se custodie de forma permanente e inviolable la garantía de estos derechos. Se destacó, o se estableció, mejor dicho, el sufragio universal, la justicia, la igualdad, la libertad de asociación, de reunión, de culto, de pensamiento, de conciencia, de palabra y de prensa. La tutela jurisdiccional de todos estos derechos, y se garantizó también el derecho a la propiedad. Bien, como verán, este constitucionalismo japonés tiene sus particularidades. De alguna manera había una parte de la sociedad que quería avanzar, pero existía
una fuerte creencia en la monarquía y en la autoridad divina del emperador, siempre hubo pequeños avances e importantes retrocesos hasta que sucedió la ocupación aliada, donde se les impuso en realidad un sistema de normas y creencias que no era el que tenían hasta ese momento. Por eso esa gran diferencia entre la Constitución actual y la Constitución de Meiji. Gabriel, agregan en el Sí. chat de Homero Rodríguez que sigue habiendo un emperador simbólico hasta hoy. Claro, exactamente. Pero tiene justamente ese carácter, el carácter simbólico. Incluso ese carácter simbólico, podríamos decir, se establece, se garantiza en el artículo 99 de esa Constitución, que establecía que, bueno, que el emperador, bueno, o el regente y demás autoridades tenían la obligación de respetar y defender la Constitución y garantizar, por supuesto, los derechos de los ciudadanos. Desde un punto de vista actual, entonces, para finalizar, tenemos que tener en cuenta que lo que acabamos de hacer fue un desarrollo, un análisis histórico, y que el concepto actual de constitución que defendemos es producto de una evolución, y no es el mismo concepto de constitución que se manejaba en las primeras épocas del constitucionalismo. ¿No es cierto? Y seguramente no será el mismo que va a regir dentro de 50 años. ¿Por qué? Porque incluso el mismo concepto actual de Estado está en crisis. Fundamentalmente influido por los conceptos de integración y de globalización. Todos estos conceptos que suponen, o realidades, perdón, que suponen un desafío al derecho constitucional, tal vez clásico, y al concepto actual de constitución, y que va a haber que desarrollar de nuevos conceptos y nuevas instituciones que respondan a estas nuevas realidades. Bien, ya son 11:30. Abro un espacio de preguntas para lo que se dio en la clase de hoy. Florencia Maciel, tenés la mano levantada adelante. Ah, no, profe, había quedado levantada desde hoy, Yo perdón. desde hoy. No hay problema. Sí. Rocío, esta clase la finalizo cuando la termine de procesar Zoom, genere el video, la subimos. Bien. Mejor que ayer la clase, ¿no? Supongo. Sí, en realidad la clase de ayer la vamos a hacer un video nuevo con los temas que tratamos de ver, y la vamos a subir como segunda parte del tema de interpretación. Agustina, sí, puede ser. En la evaluación podemos preguntar, en realidad se va a preguntar cualquiera de los temas dados, pero podemos preguntar de algún aspecto de algún constitucionalismo o del constitucionalismo en general. Les repetimos, este constitucionalismo que vimos de Japón no lo vamos a preguntar. Esto simplemente era para que ustedes tuvieran una idea de cómo es cómo fue ese constitucionalismo, que fue bastante peculiar, pero ese no lo vamos a preguntar. Sí el francés, sí el estadounidense y sí el británico. Sebastián, adelante. Profe, me quedó una duda del constitucionalismo de estadounidense. Sí. ¿De qué surgiría? Claro, en realidad, como dijimos, no había una monarquía que limitar porque con la independencia de esas colonias surgió un Estado nuevo, ¿no es cierto? Pero ellos desconfiaban del poder del Parlamento.
cuando eran colonia habían sufrido los excesos o la tiranía del Parlamento británico. Entonces entendían que era necesario, al establecer el gobierno o el Estado, crear una constitución que limitara el poder del Parlamento. ¿Cómo? Organizándolo, por ejemplo, en 2 cámaras, estableciendo que el Poder Ejecutivo sería electo directamente por el pueblo, creando el sistema presidencialista y la forma en que se relacionaban los 2 poderes. Y existe, sí, una desconfianza en el Parlamento y, a diferencia del caso francés, una confianza en el juez. Muchas gracias. Simone, sí, adelante. Ya, en realidad la clase por hoy terminó. Simplemente dejamos para los que tengan alguna pregunta. Y con la modalidad del parcial la estamos viendo. Tal vez incluso le demos a ustedes la opción de elegir si va a ser oral o si va a ser a través de la plataforma, de preguntas múltiple opción y demás. Tal vez hagamos otra encuesta como hicimos, para que ustedes elijan si prefieren hacerlo en forma oral o en la plataforma. Con los recursos de evaluación de la plataforma. No sé si hay más preguntas. Ángel, no sé si te gustaría agregar algo a lo que hemos dicho hoy. No, Gabriel, todo claro, la verdad que todo claro. Y no, y decirles, esto como una anécdota para pasar la clase, que lo del tema de función japonés es cierto, ¿eh? Eso es real. Parece que fue un alumno el año pasado. Es exactamente tan particular como real. Pero es no es un cassette ni mucho menos, fue real, fue así. Nos sorprendió a todos. Sí, es cierto, nos planteó esa interrogante y bueno, él presuponía que nosotros sabíamos la respuesta y bueno, una vez más evidencia que todos tenemos mucho para aprender y bueno, justamente gracias a ustedes logramos aprender día a día. El parcial quedó fijado para el 20, exactamente. Recuerden revisar la lista de inscriptos, por favor, y si no están, hagan el reclamo en Bedelía. ¿Ah? Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la clase. Cuídense, buen fin de semana, feliz día mañana y éxitos a los que hagan asado con ese asado. Nos vemos el jueves. Que pasen bien, nos vemos.